El porfirismo representa históricamente un régimen de retroceso político y social que anuló los esfuerzos de la reforma para transformar al país. En efecto, la Constitución de 1857 estableció como principio fundamental la supremacía de los derechos del hombre sobre el derecho de propiedad, pero la dictadura invirtió conceptos y en 1884 expidió una ley que daba al dueño de la tierra la propiedad de todo lo que había arriba y abajo de ella. La reforma se caracterizó por su lucha contra el poder económico y político del clero, y durante la dictadura de Díaz, la Iglesia volvió a disfrutar de grandes riquezas y de poder. Y bajo el velo de su famosa fórmula, poca política y mucha administración, Díaz sacrificó las libertades públicas, limitó la libertad de imprenta, suprimió el sufragio popular y sojuzgó la independencia de los poderes legislativo y judicial, a la vez que centralizó el poder de toda la nación, convirtiéndose en árbitro supremo de toda la República. Díaz siguió una táctica hábil de conciliación para halagar a todos los partidos políticos, mantuvo al ejército en situación privilegiada y favoreció la integración de los científicos, dándoles a ambos oportunidades de enriquecimiento, concesiones, empleos y tierras. A la clase media le concedió su ingreso a la burocracia y a la aristocracia la colmó de honores y privilegios. A sus antiguos enemigos los atrajo con dádivas y empleos bien remunerados, y a los que no se sometieron a sus halagos mandó a aplicarles la ley fuga. Pero en donde el general Díaz se revela como gran conciliador de intereses es en la medida en la que logra armonizar las fuerzas de los capitalistas extranjeros con los ricos terratenientes mexicanos, amparados por la dictadura. Con el país en paz, él estimuló a los capitales extranjeros a trabajar las minas, a explotar los mantos petrolíferos, a cultivar la tierra para la producción de azúcar, algodón, etc. Y durante su gobierno se crearon cerca de 8,000 factorías. Para contar con el apoyo de los poderosos, es decir, de los ricos, les otorgó concesiones y prerrogativas que aumentaban sus riquezas, llegando a formar una oligarquía cuyo poder pesaba sobre las demás clases sociales. Esa oligarquía, formada por los poseedores de la ciencia y de la riqueza, constituyó el grupo que el pueblo llamó Partido de los Científicos, asociación política dedicada a la explotación de los grandes negocios, válida de su influencia oficial. De donde resulta que los beneficios de la prosperidad nacional fueron principalmente en favor de este grupo privilegiado, con exclusión de la inmensa mayoría del pueblo mexicano, cuyos elementos siguieron soportando una vida de privaciones, idéntica a la que tenían antes de la independencia. El gobierno de Díaz se organizó como una inmensa red, cuyo centro era don Porfirio, y se extendía por todo el país a través de los gobernadores, jefes políticos y presidentes municipales. Entre los protegidos y amigos más allegados al dictador, principalmente surgidos de entre los científicos, se repartían los puestos y negocios más jugosos y se designaban los ministros, gobernadores, diputados y comandantes militares. Para mantener y hacer respetar la autoridad del dictador en todas partes, existían los prefectos o jefes políticos, funcionarios venales y crueles que ejecutaron terribles actos de represión, por lo cual fueron odiados y temidos del pueblo. El sistema de gobierno típico de la dictadura fue el caciquismo, por el cual las autoridades locales de los estados y municipios, convertidas en pequeños dictadores, pretendían reproducir en pequeño el absolutismo del gobierno del centro y su tendencia a perpetuarse en el poder. Los caciques eran los instrumentos serviles de los altos funcionarios, así como de los hacendados y capitalistas, e imponían su autoridad despóticamente por medio de prisiones arbitrarias y otras muchas formas de represión de la libertad. Díaz suprimió toda objeción a sus métodos de gobierno, evitando aún la más leve crítica a su política. Amordazó o compró a la prensa. Los periodistas que se atrevían a publicar cosas inconvenientes para el régimen eran perseguidos y encarcelados o asesinados. El Congreso estaba formado por un grupo de personas adictas al gobierno y que Díaz se encargaba de seleccionar, las cuales estaban dispuestas a acatar las órdenes del dictador y a apoyar sus determinaciones. A medida que los capitales nacionales y extranjeros consolidaban la industria moderna en México, alrededor de 1870, los artesanos, sintiéndose incapaces de competir con los nuevos procedimientos maquinistas de producción, tuvieron que abandonar sus herramientas y convertirse en obreros asalariados de los capitalistas. Pero este proletariado, víctima de la explotación del capitalismo, inició su organización defensiva, primero mediante la formación de sociedades mutualistas y más tarde de cooperativas, que fueron los antecedentes del sindicalismo y de las luchas proletarias.
A pesar de que los trabajadores mexicanos se hallaban desorientados, continuaron sus esfuerzos por conseguir la unidad necesaria para enfrentarse a los capitalistas, y así fue como lograron organizarse los Círculos de Obreros Libres en 1872, institución creada con el objeto de velar por los intereses del trabajador y luchar por la mejoría de las clases proletarias. De igual modo, numerosos comerciantes en pequeño que no pudieron competir favorablemente con los grandes comerciantes y las empresas extranjeras, tuvieron que abandonar sus negocios pequeños y convertirse en empleados y servidores a sueldo. Asimismo, millares de pequeños propietarios que fueron despojados de sus tierras se convirtieron también en obreros asalariados de las minas, de las industrias o de las vías férreas, los cuales vinieron a aumentar el número de proletarios y a acrecentar su fuerza combativa contra el capitalismo. La pequeña burguesía o clase media estaba constituida por los grupos de servidores del gobierno, integrados por profesionales, empleados y periodistas, puestos al servicio de la dictadura y de los intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros. Los abogados y profesionales que lograban sobresalir por su talento eran atraídos por la camarilla porfirista para que ingresaran en la pequeña burguesía. Pero a principios del siglo XIX los científicos habían formado un círculo cerrado en torno del general Díaz, impidiendo la entrada de nuevos elementos, por lo que a los intelectuales de aspiraciones pequeño-burguesas se les quedaba abierto el camino de la oposición. Así, surgieron a fines del régimen porfirista los grupos de oposición formados por intelectuales y periodistas, Filomeno Mata, Juan Saravia, Ricardo y Enrique Flores Magón, que víctimas de las persecuciones, prisiones y destierros que les impuso la dictadura, contribuyeron a despertar un vigoroso sentimiento de descontento que culminó con el movimiento revolucionario de 1910. Hacia 1910 el régimen porfirista se hallaba en completa decadencia política, económica y social. El general Díaz había envejecido, y con él sus colaboradores y la dictadura. Entonces se rompió el equilibrio sobre el que ésta se basó por más de 30 años. En efecto, la alianza entre los latifundistas mexicanos y los capitalistas extranjeros no podía ya seguir subsistiendo, pues el estado feudal del país era incapaz de producir las condiciones que permitieran seguir aumentando los beneficios de la burguesía extranjera. Con los modernos adelantos de la técnica industrial y financiera, la aristocracia mexicana no podía servir ya a los intereses de los inversionistas extraños, y por eso el gobierno porfirista fue abandonado por los gobiernos extranjeros después de haberlo apoyado durante 30 años. Y comprendiendo los capitalistas extranjeros que solo la pequeña burguesía mexicana estaba capacitada para impulsar el nuevo proceso de desarrollo del país, porque estaba compenetrada con los modernos adelantos de la ciencia y de la técnica, la apoyaron en contra de la dictadura que había estorbado sus aspiraciones de mejoramiento y de participación en el poder. Así fue como la pequeña burguesía encabezó a las masas populares que tenían hambre y sed de justicia, y el capitalismo extranjero la apoyó para que pudiera destruir las barreras semifeudales del porfirismo y abrir amplio campo a sus especulaciones financieras. Desde principios del siglo XIX, los trabajadores norteamericanos, inicuamente explotados por los capitalistas, pugnaban por la reducción de la jornada de trabajo y otras demandas justas. Pero ante la oposición patronal que se negó a atender sus peticiones, las organizaciones obreras de los Estados Unidos acordaron efectuar una huelga general el 1 de mayo de 1886. La burguesía capitalista respondió con el cierre de las fábricas, el despido de obreros, encarcelamientos y asesinatos. Entonces los trabajadores de Chicago intentaron celebrar mítines para reforzar sus demandas, pero la policía salió en defensa de los intereses de los patrones, ametralló a los obreros y aprendió a los dirigentes del movimiento, que fueron ahorcados. Por eso se les conoce con el nombre de mártires de Chicago. Estos acontecimientos del 1 de mayo de 1886 contribuyeron a estimular el espíritu de la lucha de nuestros trabajadores. Igualmente cooperaron a impulsar y orientar a los obreros mexicanos en su lucha social algunos anarquistas españoles que vinieron a México y que, por su mayor preparación y experiencia sindical, estaban en condiciones de encauzar la organización de los trabajadores en su lucha contra la explotación del capitalismo extranjero. En 1905, cuando la semilla socialista había prendido en México, apareció un manifiesto dirigido a la clase proletaria, hecho por Manuel Ávila y los hermanos Flores Magón. Juntamente con el manifiesto se dio a conocer el programa del nuevo Partido Liberal Mexicano, que entre otras demandas del proletariado reclamaba las siguientes:
jornada máxima de 8 horas diarias, salario mínimo de $1, higiene en fábricas y talleres, garantías para la vida del trabajador, prohibición del trabajo infantil, descanso dominical, indemnización por accidentes y pensión a los obreros que hubiesen agotado sus energías en el trabajo. Al difundirse por todo el país, estos postulados del Partido Liberal Mexicano sirvieron de poderoso estímulo para la clase trabajadora, a tal grado que al año siguiente en casi todas las zonas fabriles de la República se crearon centros obreros que trabajaban para hacer efectivas sus demandas. Hacia el año 1906, los obreros de la región fabril de Orizaba decidieron transformar su sociedad mutualista en sindicato de resistencia, creando el Círculo de Obreros Libres, de acuerdo con la tendencia esbozada en el manifiesto de los hermanos Flores Magón. Ese Círculo de Obreros Libres de Orizaba llegó a extenderse en poco tiempo a los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y México, en donde los obreros organizaron más de 80 sucursales y propagaron sus ideas por medio de su periódico Redención Social, las que al ser conocidas por los dirigentes capitalistas decidieron a estos a ejercer una acción represiva contra el movimiento obrero que se desarrollaba rápidamente. Dos grandes movimientos obreros ocurridos en ese tiempo, uno en Cananea, Sonora, en 1906, y otro en Río Blanco, Veracruz, 1907, pusieron de manifiesto la fuerza que iba adquiriendo la organización de los trabajadores. En 1906, los mineros de la fundición de cobre de Cananea realizaron un movimiento de protesta porque eran obligados a trabajar en condiciones desfavorables para su salud y para sus intereses económicos.